Hola, ¿cómo están? Hoy les quiero traer una reseña de la continuación del Reino de los Malditos. En este caso va a ser Los 7 Círculos del Infierno de Kerry Maniscalco. Es la continuación de una trilogía de la cual me parece que ya les hablé del primer libro. Bueno, tendría lógica que ya les hubiera hablado del primer libro. Así que esta es la segunda parte. De momento, y como ya les dije, mi favorito es este segundo, que creo que es donde más se desarrolla la historia de Emilia y de su gemela Victoria. Como bien saben, las dos son brujas y en el primer libro Victoria muere. Así que en este segundo Emilia sigue tratando de resolver la muerte de su hermana. En mi opinión, este segundo libro es mucho más completo que el primero, explica mucho más, tiene una trama mucho más activa entre los personajes principales, lo cual lo vuelve mucho más emocionante, así que sí. Este segundo libro empieza justo como termina el primero, es decir, no hay un periodo de tiempo que pase entre el primero y el segundo, sino que en donde corta, justamente este segundo comienza al igual que el tercero. Entonces, probablemente les dé muchos spoilers a continuación. Si ya leyeron el primer libro de Kerry Maniscalco, de esta trilogía, podrán saber que la verdad es que a pesar de ser una trama bastante sencilla, se puede complicar un poco. Llegaron puntos en los que genuinamente yo no entendía qué estaba pasando en el primer libro. Y en este segundo creo que es mucho más sencillo de entender la trama, pero sí tengo que decir que hay cosas que no me acaban de resultar como de todo convincentes o como hilos conductores, hay cosas que quedan flotando por ahí, lo cual no se resuelven muy bien. Entonces, va mi sección de spoilers, por si no lo han leído, lo quieren leer o solamente quieren recordar de qué se trata, porque a mí me suele pasar eso. Como bien saben, si ya leyeron el primer libro, hay una especie como de maldición, a pesar de todo lo que está pasando, también hay una especie como de maldición que no acabamos de entender, la cual en este segundo libro tampoco vamos a entender, pero hay ciertos indicios que nos dejan mucho más claro quién es Emilia y quién es, en todo caso, o quién fue su gemela Victoria. La primera parte del libro es Emilia Conrad llegando al infierno y como enfrentándose a todo lo que tiene que vivir allá abajo, que es como un clima súper frío, un ambiente súper árido y feo, y que además tienen que como que recorrer ciertas partes del infierno para llegar a la casa de Pride, que en este caso sería el esposo de Emilia, pero primero tienen que atravesar o caminar por una parte que se llama el corredor del pecado o algo por el estilo, en donde Emilia es mucho más susceptible a los pecados de las 7 casas del infierno. Y no puedo decir nada de esto porque me van a bajar el video, pero Emilia empieza a desarrollar ciertos sentimientos por Rat que van más allá de solo una influencia por, en todo caso, el pecado de la lujuria. Rat todo el tiempo le está diciendo que ella tiene que volverse como mucho más fuerte para como resistir todas estas tentaciones o estos pecados y que sus hermanos no logren influenciarla tanto. En todo caso, como este trayecto resulta ser súper complicado para Emilia porque sigue siendo humana, entonces, bueno, le da hipotermia y Rat se apresura a llevarla como a su círculo del infierno de alguna manera, como a su casa o lo que sea que sea. Tiene hipotermia, intenta salvarla y lo logra como siempre porque se la vive salvando a Emilia. Y Emilia, ya recuperada, se empieza a, pues no infiltrar, pero como sí a conocer bien la casa del pecado, en este caso de la ira. Y es todo el tiempo un poco molesta porque está como duro y dale con que quiere ir a la casa de Pride para averiguar lo de la muerte de su hermana. Pero obviamente empieza a tener amistades con gente cercana al príncipe de la ira, en este caso, que serían Fauna, que es como alguien que está en la corte de la ira, y de Anir, que es el segundo al mando de Rat, que en algún punto me parece que fue humano. Entonces, bueno, Emilia básicamente empieza a conocer a todos dentro de la casa de la ira, a entender cómo funcionan las cortes, a darse cuenta de que no puede como entrar a otra corte sin ser invitada porque hay ciertos protocolos, etcétera, etcétera. Dentro de como este periodo de adaptación, de alguna manera, honestamente vamos a ser súper sinceros, Emilia olvida un poquito a su hermana, así como que la tiene como olvidada porque al final está toda esta parte en la que ella empieza a preocuparse por Rat y empieza como a generar sentimientos y ciertas como
no sé, actividades, que él es súper dulce y procura como tratarla como muy bien, y entonces ella empieza a tener conflictos de por qué es amable con ella, si es un príncipe del infierno, y sigue creyendo todo lo que le dijo su nona en algún punto, que la nona es un personaje del primer libro, que es la abuela de Emilia y de Victoria, que siempre les dijo que estos príncipes eran como lo peor y que tenían que alejarse completamente de ellos. Rat también le explica que es muy importante que aprenda a protegerse de los otros pecados y de las otras tentaciones de sus hermanos, porque al final son unos aprovechados y al final son pues todos los pecados capitales. Entonces la empieza a entrenar para que ella pueda ser menos susceptible a estos. Y es un poco intenso ese entrenamiento, porque depende del pecado lo que va a hacer Emilia. Entonces básicamente es dejarse llevar, porque Rat puede controlar todos los pecados y pasárselos a Emilia, y ella deberá soportarlos, pero lo hace fatal. La verdad es que pierde como en todo. Y sí, básicamente. Y muy importante es decirles que Emilia está en este entrenamiento no solo porque está en el infierno y porque se va a volver la esposa de Pride, sino porque tienen una celebración que se llama el Festín del Lobo o algo por el estilo. Y es como una fiesta o cena en la que el invitado especial o como conmemorativo, que en este caso es muy probable que sea Emilia porque es como la recién llegada, pues básicamente va a tener que como que venderles o exponer su mayor miedo ante todas las cortes. Entonces Rat está intentando que Emilia pues no sea como tan susceptible para que no la pase tan mal, porque si no la va a pasar fatal en esta como celebración. Por otro lado, Emilia empieza a recibir como, no estoy segura, pero como unas calaveras o como unos cráneos hechizados, pero que hablan. Y entonces en algún punto le están diciendo como que, como le sueltan como profecías que creemos que se relacionan pues con la maldición, pero todavía no estamos muy seguros. Pero no explican nada, nada más como que ella está como consciente de que cada tanto tiempo aparecen como en sus habitaciones y entonces ella las va guardando. Por supuesto, ya a diferencia del primer libro, pues al final es una trilogía. En este libro, pues sí hay muchos momentos más de tensión o de spice entre el demonio de la ira y entre Emilia. Sí, tienen varios momentos, pero es como un poco raro porque pues se va a casar con su hermano, ¿no? Que también ahí está súper raro porque Emilia empieza a dudar o a, no sé, por así decirlo, como a tener conflicto de por qué Rat nunca la quiere llevar o no la quiere presentar y por qué no su hermano no se ha presentado por ella si ya firmaron el contrato, etcétera, etcétera. Entonces no entiende muy bien esa parte. Pero bueno, empiezan a pasar como muchos momentos de spice con ellos dos, pero cada vez que se están besando o que están como en algún momento, Emilia empieza a tener como unas visiones de su vida, pero no sabe si es ella, pero son como, o sea, está también en el infierno y está con el príncipe de la ira. Pero sí, cada vez que se besan pasa esto, entonces siempre como que regresa medio desconectada y no entiende muy bien qué está pasando, entonces asumimos que tiene que ver con la maldición, pero todavía no entendemos nada de la maldición. Y tenemos que mencionar esta parte en la que Emilia y Rat entrenando, por supuesto ya les dije que Emilia es fatal entrenando, el demonio se frustra un poco porque justamente Emilia no está logrando pues resistirse a los pecados, así que la inunda con su propio pecado, lo cual no había hecho antes, que es la ira, y le pide que lo apuñale una y otra vez, y Emilia pues obviamente lo apuñala. Y entonces ella es consciente por fin, o sea, lo apuñala como 1,000,000 de veces, así. Y ella es consciente por fin como de su propia ira y de su propia venganza, porque al final está muy enojada desde el primer libro por el asesinato de su hermana y de las otras brujas. Y porque también se empieza a descubrir que al final todas las brujas y todo el aquelarre y su propia familia y su abuela le han estado como mintiendo en varios puntos que no sabemos muy bien todavía por qué, pero se empieza a dar cuenta de que no le enseñaron cómo a protegerse, no le enseñaron brujería, no le enseñaron bien cómo hacer las cosas. Entonces Emilia está como en esta como disruptiva entre por qué su familia le hizo eso y si los príncipes del infierno o los pecados capitales son tan malos, porque como que no la instruyeron y por qué todo está como tan bien allá abajo. Así que sí, básicamente. Entre todo como este desastre de entrenamientos y así, Emilia se da cuenta, bueno, obviamente es consciente, pero se da cuenta de que su tatuaje no se ha borrado, que es un tatuaje que salió cuando invocó por primera vez al demonio en el primer libro, el que los hacía estar comprometidos de alguna forma porque ella hizo mal el hechizo y entonces
básicamente los comprometió. Y luego, en el primer libro, Emilia casi muere, entonces Rudd le pone como una protección y eso los compromete aún más. Y entonces se da cuenta de que, a pesar de haber firmado como este acuerdo de que va a ser la esposa de Pride, pues no se ha borrado su tatuaje y en lugar de eso va creciendo. Y también sus sentimientos por Rudd están creciendo. Y a la vez en todos estos momentos como de visiones se da cuenta de que ella tiene como algo más activo en cuanto a relación con Rudd, como si se viera a ella en un pasado en relación con el demonio. Entonces es un poco raro. Pero bueno, el punto es que Emilia se da cuenta de que ella sigue de hecho comprometida con el príncipe de la ira y no con Pride. Y ahí pues ya nos lo olíamos todos porque al final es que Rudd nunca la quiere llevar a ver a su hermano, ¿no? Así como de por qué la dejarías ahí en tu casa eternamente si ya firmó el acuerdo y si se va a comprometer con tu hermano. Entonces, bueno, Emilia básicamente se queda en la casa y se da cuenta de que sigue siendo la pues prometida de este príncipe del infierno y que sus planes no están funcionando porque al final es que al no casarse con Pride pues no va a poder infiltrarse en las demás cortes y descubrir pues quién es el asesino, porque ella insiste en que es uno de los príncipes del infierno. También tengo que decirles que uno de mis personajes favoritos en este libro y en el tercero es uno de los hermanos que es Lust, creo que es Lust, pero no estoy muy segura, pero justo tienen como muy buenas interacciones, son bastante divertidas con Emilia, pero bueno, no les voy a contar eso porque si no mi reseña se va a volver de 1 hora. Por fin llega el festín del lobo o esta como celebración por la cual se ha estado preparando Emilia y su nuevo objetivo es platicar o lograr conocer a Pride para sacarle información de igual modo. Entonces, pues sí, básicamente Emilia estaba un poco como contrariada con sus sentimientos por ira y que va a tener que entregar como su mayor miedo en el festín. Entonces entra a la casa de Gula, que es bastante singular la escena, ya se imaginarán porque al final está en el infierno y son los pecados capitales. Entonces no les puedo contar las escenas, pero son muy peculiares. Muy descriptivas. De pronto, en algún momento como de la cena o el festín o lo que sea, Emilia se da cuenta de que Rudd y los demás príncipes no están y de pronto ellos llegan como con máscaras y todos se forman y aparece Pride por fin y Emilia comienza a bailar con él y tiene como una conversación con él, pero no queda muy claro. La verdad es que no hablan de nada interesante realmente, entonces no hay nada que ahí nos ayude como a saber qué está pasando con la hermana, pero lo que sí es que obviamente Emilia, siendo consciente de que ya no va a ser su esposa, pues tiene que entregar su mayor miedo y Rudd como que se interpone entre ella y los demás príncipes en cuanto toda la corte como está exigiendo que la invitada ceda su mayor temor o su mayor secreto y deciden que la verdad no les interesa tanto un secreto de Rudd, así que prefieren cambiar la tradición y cerrarla de otra manera, que es decir, que porque en algún punto del libro nos están diciendo que para completar un vínculo matrimonial entre Emilia y Rudd tiene que haber como 2 partes, que una es y la otra ya es como casarse per se, que es como toda una ceremonia, pero lo primero que tienen que hacer es... Entonces los demás hermanos deciden que es un gran momento para que... Entonces los mandan como a una habitación y les dicen como, si haces esto ya no tienes que, pues, cedernos ningún secreto ni cedernos como ningún miedo. Entonces Emilia acepta, que Rudd le dice como, no tienes que hacerlo, no pasa nada, yo puedo ceder como cualquier miedo, y Emilia dice que no. Porque esto al final pues va a poner a Rudd como de alguna manera como en desventaja con sus hermanos, así que pues sí. Entonces Emilia acepta y se van a una habitación. Bueno, ya solos Emilia y Rudd, la verdad es que no pasa realmente nada más como que se besan y Emilia, o sí pasa, la verdad no estoy segura, no me acuerdo, pero el punto es que Emilia recuerda un poco más de lo que está sucediendo y se acuerda que alguno de los hermanos de Rudd le dijo que había un árbol que te puede decir como todos los secretos o como que te puede ayudar a develar como identidades y así. No me acuerdo qué pasa, pero Rudd se queda dormido porque Emilia creo que usa como una hoja del sueño o algo por el estilo y él se queda dormido y ella se va a buscar como este árbol en otra de las cortes. Emilia deja a Rudd dormido con una hoja del sueño o algo por el estilo, que no sé qué es, y se va en busca del árbol.
Ya en el árbol se encuentra con la anciana, que resulta ser Celeste. Celeste es un personaje que aparece en este libro justo como al principio y que es como una hechicera que vive en la corte de Rat, que en algún punto la cura. Porque hay una escena que no les dije antes, pero hay una escena que están como en una laguna o algo por el estilo y no pueden entrar con nada del exterior, o sea, con nada. Entonces Emilia se mete a nadar con Rat y se queda como con su collar y el collar como que le empieza a quemar. Entonces Celeste en algún punto, bueno, están como en eso y Emilia empieza a sufrir muchísimo dolor, entonces Rat la tiene que llevar inmediatamente con Celeste y Celeste la cura. Entonces, bueno, paréntesis gigante. Pero ya en el árbol Celeste es como la anciana y la anciana es como, no sé cómo explicarlo porque aquí siento que nos complicamos muchísimo en jerarquías de personajes, pero Celeste es como la creadora de todo, por así decirlo, de alguna forma. Entonces, que ahí les voy a explicar porque va un poco más adelante. Pero bueno, Celeste le dice que para entender la realidad de su maldición y de todo lo que le está pasando, tiene que entender su propia verdad. Así que Emilia cree saber quién es realmente Rat y escribe su verdadero nombre en una de las hojas como de este árbol, que es muy importante que no se equivoque porque si se equivoca básicamente paga con su propia vida. Entonces le escribe y se lleva la hoja y regresa a la casa de la ira. Emilia se encuentra a Rat en la cocina y él está como cocinando y está súper ofendido porque ella al final como que lo drogó para que se durmiera. Y entonces tienen una conversación en la que ella le dice que pues sabe quién es él y que escribió su nombre real en una hoja. A lo que Rat le da como muchísima ansiedad porque sabe que si al como desdoblar o enseñarle la hoja está mal, Emilia va a morirse. Así que pues no, Emilia no se equivoca y en efecto le dice su nombre real, que es Samael, que es decir que él es el diablo realmente y no Pride. Y entonces Rat le explica un poco que sí, que la ira es como el pecado como que más abunda en ese momento, lo cual lo hace el diablo desde hace muchísimos años. Y Emilia no sabe cómo tomarse muy bien esta noticia, aunque ya lo sabía, pero algo así. No sé muy bien qué pasa, pero bueno, descubres que Rat es el diablo y no Pride, y entonces realmente sí estaba comprometida con el diablo. Muy importante y súper frustrante es que Rat todo el tiempo le está intentando decir algo, pero pues no puede por la maldición, entonces Emilia como que no topa que debería hacerle caso. Y después de como esta conversación, Emilia decide que tiene que ir, ay, salió el sol, que tiene que ir a buscar un espejo, que también como que pasa como el comentario como en el principio del libro, que alguno de los príncipes les dice que en ese espejo puedes ver como la verdad de lo que le preguntes. Es un poco como al aire todo. Les digo que es un poco como complicado de pronto de leer, porque pasan muchas cosas al mismo tiempo y no estás seguro de qué está pasando, ni de si va a ser relevante en la historia o no va a ser relevante. Pero bueno, no sé cómo, no me acuerdo muy bien, pero Emilia va en busca del espejo y nuevamente se acuerda que cuando iba por el corredor, creo que del pecado, como que vio unos árboles que parecían como figuras femeninas, que en este caso resultan ser la anciana y como su aquelarre o como que otras brujas, y Emilia se va a encontrar con ellas y las empieza a buscar porque al final nadie sabe dónde están porque siempre se están como moviendo. Pero Emilia encuentra como una caverna dentro del árbol, se encuentra la primera bruja y esta le pide su libro de regreso, así que Emilia acepta como cerrar un trato en el que le da como el libro de regreso y ella le da el espejo para que pueda ver las cosas. Y bueno, Emilia en todo caso ve el espejo y pide saber como la verdad sobre su hermana, y lo que acaba viendo es que su hermana Victoria está viva. Y así acaba el segundo libro. Victoria está viva. Bueno, no acaba así, pero casi acaba así. Entonces regresa con Rat y le comenta que acaba de ver a su hermana y que básicamente está muy enojada y decide cerrar como... Ahora sí, entonces no pasó la primera vez, porque ahora sí, porque decide cerrar como la primera parte del vínculo matrimonial y así acaba, en ese instante en el que dices, ya va a pasar algo, ahí te cortan todo el libro. Y bueno, así es como termina el segundo libro de esta trilogía. La verdad yo creo que es mi favorito, siento que es donde más cosas pasan, pero sí creo que de pronto, no sé si soy yo, pero genuinamente hay partes que no entiendo. O sea, a pesar de ser como young adult, resulta bastante complicado de alguna manera. No sé si es que están pasando muchas cosas todas al mismo tiempo, y el tema que les decía de maldiciones, porque ahora ya no es una maldición, son varias maldiciones, también como que me conflictúan un poquito. Y en mi caso sentí que pues sí avanzó mucho este libro de alguna forma como en la trama, pero que solo queda un libro y que
quién sabe. Siento que falta como mucho por resolver. Pero bueno, ya les daré mi opinión de la tercera parte y el final de esta trilogía en otro video. Así que si ya lo leyeron o no lo han leído, díganme si les interesa, no les interesa o qué les ha parecido. Y ya. Bye bye.